Hola amigos, amigas. Dicen que el famoso físico danés Niels Bohr pudo haber dicho que hacer predicciones es muy difícil, especialmente si se refieren al futuro. Y sin embargo, no hay año en la historia reciente de nuestra civilización en que no se hayan hecho predicciones acerca de todo lo por venir, economía, clima y muy especialmente predicciones acerca de las tecnologías y los descubrimientos destinados a cambiar nuestro mundo. La ingeniería genética, por ejemplo, lleva ya años siendo invocada como una tecnología que cambiará radicalmente nuestras vidas. Y la robótica y más recientemente la inteligencia artificial han irrumpido con fuerza en la lista de los 40 principales factores de cambio de nuestra evolución. Pero, ¿qué nos espera realmente en el futuro? ¿Qué impensados descubrimientos científicos harán posible lo imposible en un futuro quizá no tan lejano? Si quieres saber mi opinión, sígueme y te la cuento. Esto que ves aquí es una foto de un tubo de vacío, prácticamente una pieza de museo. Los televisores en blanco y negro de mi niñez estaban llenos de tubos como este. Los tubos o válvulas de vacío fueron la base de la electrónica en la primera mitad del siglo pasado. Los primeros televisores, pero también los primeros ordenadores los usaban masivamente. Y hablando de ordenadores, permíteme que te cuente una historia real. En su número de marzo de 1949, la revista estadounidense Popular Mechanics, que se vendía por 35 centavos, incluía un artículo titulado Cerebros que hacen clic, acerca de las máquinas computadoras de la época, cerebros electromecánicos de diversos tipos, máquinas capaces de multiplicar dos números de 10 dígitos en 3 milésimas de segundo a base de tubos de vacío, muchos tubos de vacío. La maravilla tecnológica del momento en cuestión de cálculo era el ENIAC. Se trataba de una compleja máquina de cálculo digital construida con más de 17.000 válvulas electrónicas o tubos de vacío que pesaba 27 toneladas y requería la operación manual de miles de interruptores. Mucho peso para que esa máquina computadora fuese portátil, ¿no? Pero el autor del artículo tenía claro en qué sentido iban a evolucionar aquellas máquinas y se atrevió a pronosticar. Literalmente dijo, mientras que una máquina calculadora como el ENIAC, que está equipada hoy en día con 18.000 tubos de vacío y pesa 30 toneladas, los ordenadores del futuro podrían tener solo 1.000 tubos de vacío y pesar quizá tan solo 1,5 toneladas. Lo curioso es que un par de años antes, entre el 47 y 48, 3 físicos de los laboratorios Bell en Estados Unidos habían puesto a punto el primer transistor, posiblemente el mayor invento del siglo XX, el dispositivo electrónico básico y miniaturizable que dio lugar a los circuitos integrados y con ellos a la revolución de la computación y las comunicaciones. El periodista de Popular Mechanics no vio venir esa revolución. Su pobre extrapolación lineal del número de tubos de vacío se vio sobrepasada por una nueva tecnología conceptualmente heredera de la anterior, pero radicalmente diferente en su materialización. Bueno, claro, era un periodista, no un experto, podríamos pensar. Pero no, los expertos también pueden equivocarse, y mucho con sus predicciones. Mira, por ejemplo, el caso de Lord Kelvin. El físico británico William Thomson fue uno de los más brillantes físicos del siglo XIX. Contribuyó enormemente al avance de la termodinámica y concibió la escala de temperatura absoluta que lleva su nombre. Fue además un científico interesado en las aplicaciones prácticas del conocimiento. Fue nombrado Sir en 1866 y Barón Kelvin, Lord Kelvin, en 1892. Pues resulta que en 1895, 3 años después de ser el primer científico admitido en la Cámara de los Lores, se ve que se vino arriba y declaró públicamente que la construcción de máquinas voladoras más pesadas que el aire era imposible. Solo tuvieron que pasar 8 años para que su afirmación quedara refutada
por el corto pero revolucionario vuelo a motor de los hermanos Wright en Carolina del Norte en 1903. Un vuelo que, por cierto, habría deleitado sobremanera al genio de Leonardo da Vinci, que siglos antes siempre creyó que algo más pesado que el aire pudiera volar. ¿Acaso no es el caso de los pájaros? Visiones y cerrazones parecen convivir sin problemas entre los augures de los mundos por venir, aunque a veces ni siquiera se trata de que un experto considere imposible un determinado suceso. A veces simplemente no vemos venir las cosas. 2001, una odisea del espacio, es una de las mejores obras de ciencia ficción, escrita y dirigida en 1969. Acertaba con la existencia de transbordadores espaciales y con la construcción de una estación orbital, pero no con las comunicaciones telefónicas del 2001. Así es, ni al visionario autor Arthur C. Clarke ni al creativo director Stanley Kubrick se les ocurrió que una comunicación telefónica entre el Dr. Floyd y su familia en la Tierra pudiese ser a través de otra cosa que no fuese un teléfono público. Eso sí, súper moderno y súper barato, pero no un teléfono móvil. Así que ya ves, por razones muy diversas, las revoluciones tecnológicas que más nos cambian la vida resultan muy difíciles de detectar por los augures del porvenir. ¿Qué oráculo griego pudo haber visto el advenimiento de vehículos sin caballos, o bueno, con caballos pero de vapor? ¿Y qué pintor renacentista pudo haber predicho el cinematógrafo? ¿O qué padre de la mecánica cuántica pudo estar en condiciones de predecir el nacimiento de Internet 50 años después? Ninguno, con toda seguridad, ninguno. De modo que va a ser difícil que yo te diga cuál será la tecnología que habrá acabado teniendo más impacto de aquí a 50 años. Porque muy probablemente será alguna impensable para mí, o imposible a ojos de los expertos. Pero bueno, ya que estamos, atrevámonos a equivocarnos. Por ejemplo, algo imposible, según los expertos de hoy, es superar el límite de la velocidad de la luz. De modo que para ir a una galaxia cercana, a tan solo 4.000 años luz de aquí, necesitaríamos, pues eso, 4.000 años. Pero ¿y si, aun siendo siempre válidas las conclusiones de la teoría de la relatividad del viejo Einstein, descubrimos el modo de atajar multidimensionalmente nuestro curvado espacio-tiempo de solo 3 dimensiones y plantarnos allí el mismo día? Hay físicos teóricos que lo han propuesto y bautizado como agujeros de gusano, y también obras de ciencia ficción que han jugado con ellos. Por empezar por el principio, podríamos pensar en Contact, de Carl Sagan, ayudado por su colega y sin embargo amigo Kip Thorne. Hacer documentales acerca de galaxias lejanas en lugar de continentes lejanos estaría muy bien, la verdad. Aunque si quieres saber mis preferencias, me encantaría que la generación de mis hijos diera con algún descubrimiento fundamental que nos permitiera evitar que el clima se nos vaya de las manos, aquí en la Tierra. Con eso me conformaría, de momento. Hasta pronto.